Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a explicar cuáles son aquellos alimentos cocinados saludables que podéis comprar en el supermercado. Hoy os voy a dar las pistas para que hagáis una comida más saludable comprando alimentos ya preparados, de esos que están listos para consumir. Bueno, en algún caso nos puede hacer falta simplemente un pequeño calentón, es decir, aquello que llamamos comida precocinada, que realmente sería comida cocinada, porque ya, como os digo, está lista para consumir. Y pensaréis, eso es lo que todos los días nos dices que no tenemos que comprar. Bueno, la verdad es que las técnicas de conservación de los alimentos procesados, preparados, han mejorado muchísimo y permiten disponer o tener algunos alimentos que antes necesitaban conservantes, estabilizantes y otras sustancias añadidas como los aditivos, que actualmente no se necesitan porque, como os digo, las técnicas de conservación y de elaboración han mejorado muchísimo. Os he hablado de ellas, por ejemplo, técnicas que se utilizan a baja temperatura y altas presiones que permiten conservar frescos los alimentos durante mucho más tiempo. Bueno, os voy a ir hablando de algunos de estos alimentos que podemos comprar, que podemos utilizar como fondo de despensa o para preparar una comida rápida de esas expresas que no tengo tiempo para nada, y os aseguro que todo lo que os voy a decir es infinitamente mejor que todas esas comidas preparadas, precocinadas, de las que solemos hablar muchas veces, que están desaconsejadas, como podría ser la lasaña, las pizzas industriales, que ojo, cuando os he dicho lasaña, a veces incluso podemos fijarnos en los ingredientes, porque algunas veces esas lasañas podrían estar preparadas casi como si las hiciéramos en casa. De hecho, cada vez es más frecuente, esto suele ocurrir en supermercados más grandes, con una superficie mayor, que tienen ya departamentos o una zona destinada a comidas preparadas, pero comidas preparadas como en casa, es decir, yo las compro y en mi casa las caliento y me las como. No tienen conservantes y se deben consumir al día o máximo en 48 horas. Porque, como os digo, es como si fuera la comida que yo preparo en casa, me la llevo. Importantísimo en estos casos mantener la cadena de frío, es decir, si esas comidas están refrigeradas, en casa las tengo que refrigerar o automáticamente comerlas, no conservarlas a temperatura ambiente, porque en ese caso corremos riesgos microbiológicos de toxinfección alimentaria, de esos que os he hablado ya en muchas ocasiones. Pero venga, ya no me hago más de rogar, vamos a empezar con esos alimentos, esos productos realmente que podemos comprar en el supermercado. En primer lugar, yo destacaría el gazpacho. El gazpacho es uno de los procesados que es prácticamente igual que en casa, salvando las diferencias de las proporciones de ingredientes que a nosotros nos gusten más o menos. Pero a nivel nutricional quiero decir que es igual. No tiene aditivos. Podría tener más pepino, más sal, más pimiento, un color más rojo que el que yo preparo en casa, porque claro, la batidora ya sabemos que añade cierta cantidad de aire y aclara los colores. Pero si lo hago con un pasapurés, pues me queda prácticamente igual. Por lo tanto, tendríamos ahí en primer lugar ese gazpacho súper saludable que puedo utilizar pues para prepararme una cena rápida, por ejemplo, con unos huevos cocidos o un poco de jamón picado, o puedo utilizar como primer plato. Vamos con más primeros platos fáciles y rápidos. Las cremas de verduras. Aquí tendríamos que tener una precaución. Yo os diría, os recomendaría las cremas de verduras que encontramos refrigeradas en los supermercados, que muchas veces están cerquita también de los gazpachos. ¿Por qué? Porque están elaboradas de la misma manera que el gazpacho, sin conservantes, sin colorantes y utilizando
esas nuevas técnicas de conservación que permiten que lleguen a nuestras casas intactas, como si estuviesen recién preparadas. Hay cremas de verduras que podemos tomar frías, como una Vichyssoise, por ejemplo, y otras que tendremos que calentar. ¿Pero qué trabajo nos da? Abrir el envase, poner un cacito, calentar y tomar directamente. Las cremas de verduras que están en caja tendríamos que revisar las etiquetas para evitar potenciadores de sabor, evitar estabilizantes, porque si alguna vez os habéis fijado, a veces en casa pues el agua de las cremas se puede separar si están en demasiada cantidad, es decir, podrían aparecer ese tipo de problemas con la conservación. Y claro, a la industria alimentaria no le gusta que cuando yo abra la caja diga, uff, qué mala pinta tiene esto, no lo vuelvo a comprar. Lo que quiere es que yo lo compre más veces. Pues las cremas de verduras refrigeradas, os digo que son comodísimas de utilizar. Más los caldos. Caldos en caja, en brick. En este caso no suelen ser refrigerados, aunque también a veces suele haber pues, caldos de pescado, caldos de pollo, caldos de carne. Ojo, y volvemos a revisar los etiquetados. Y si podemos elegir, elegimos aquellos que sean bajos en sal, porque generalmente la industria alimentaria peca de añadir exceso de sal, con lo cual si compramos el bajo en sal, nosotros siempre tenemos la posibilidad de utilizarlos tal cual o de añadir algo más que le dé sabor. Así que eso estaría en nuestras manos, pero no nos vemos forzados a consumir algo que tendría exceso de sal, que es muy frecuente, como os digo, en el caso de los caldos para potenciar ese sabor. Ahí tendríamos pues 3 primeros platos. El caldo nos sirve también como complemento para otras recetas. Sería perfecto, por ejemplo, para preparar una paella, un arroz o cualquier plato que requiera la adición de caldo. O le podemos añadir simplemente unos fideos o unas verduritas deshidratadas, que también al momento de calentar ese hervorcito pues ya nos deja una sopa de verduras ultra rápida y deliciosa. Ahora vamos con platos un poco más contundentes. El pollo asado. El pollo asado, tanto troceado como entero, es uno de los alimentos que se encuentran muy fácilmente en las neveras, en los refrigeradores de los supermercados, envasados al vacío o en bolsas con atmósfera modificada, de esas que están así como un poco hinchaditas. En este caso no es un derivado cárnico, es un pollo tal cual lo compramos nosotros crudo, pero ya asado, y de esa manera solo tenemos que calentarlo o consumirlo frío, porque igual nos gusta mucho cortar así la pechuga, por ejemplo, fileteadita. Para acompañar podemos ponerle el gazpacho de primer plato, la pechuga cortadita en frío y una ensalada de hojas verdes, que de ese tipo de procesados saludables ya os he hablado en más ocasiones también. Las bolsas de verduras, las conservas vegetales como espárragos, pimientos, champiñones, verduras cocidas al vapor, todo eso ya sabéis que siempre nos ayuda, pero no lo considero platos preparados, sino como ingredientes conservados de otra manera. Seguimos. El pollo ya os digo que nos da muchísimo juego y nos puede servir para comer durante varios días. Podemos mezclarlo en la ensalada y después con el caparazón, con la carcasa, una vez que ya lo hemos limpiado y nos lo hemos comido, podemos volver a prepararnos un caldo delicioso con esas verduritas que os suelo recomendar que guardéis en el congelador, esos cascotes, pieles de zanahoria, las pieles o la parte fea de las cebollas, la capa de fuera del puerro bien lavadita. Todo eso nos sirve para hacer un caldo delicioso también en un tiempo récord y con restos, o sea, receta de aprovechamiento total. En el caso de los pescados, bueno, yo diría mejor mariscos, ¿no? Platos preparados podemos tener mejillones abiertos ya al vapor que se conservan durante bastantes días, suelen venir envasados al vacío con su propio caldito, que no lo tiréis, que también es un caldo de pescado perfecto para preparar, por ejemplo, ese mismo día o al día siguiente, pues un arroz o una receta de pasta con langostinos, por ejemplo,
que también sería uno de esos alimentos preparados cuando están ya cocidos. Nos dan muchísimo juego para conservarlos en el congelador. Otro alimento o producto, receta saludable que podemos comprar en el supermercado y que cada vez es más frecuente y más habitual, porque es una de esas recetas de moda, son los hummus. Diferentes variedades de hummus, guacamoles o cremas para untar, que también están ya preparados, listos para consumir y que una vez abierto el envase pues nos duran como máximo 3 días, 2-3 días, porque luego empiezan, bueno, pues a coger un color más feucho y ya pierden parte de sus propiedades, pero bueno, que también creo que nos ayudan muchísimo. Y si sumásemos, por ejemplo, el coste de todos los ingredientes que se utilizan para prepararlos, veremos que casi nos compensa muchas veces tenerlos ya preparados en lugar de comprar los ingredientes. Andan ahí podríamos decir que a la par. Las legumbres cocidas son muy baratitas, pero luego siempre tenemos que añadir otros ingredientes, como por ejemplo el sésamo, el tahini, el aceite. Es decir, si sumamos el coste total, son productos que nos salen rentables y que son súper saludables. Y que igual si los tenemos que preparar nosotros no los comemos nunca, si los compramos preparados pues nos resulta sencillísimo. Así que ahí os he dejado una buena lista de comidas preparadas que podéis comprar porque son súper saludables. Así que espero como siempre que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.